Retomamos la clase anterior, donde estuvimos hablando de balances de energía. En la clase anterior nos centramos en sistemas cerrados. Entonces, lo que teníamos era, por ejemplo, aquí en celeste puse una unidad de proceso, cualquiera. Si el sistema es cerrado, no hay masa que entra ni que sale de esa unidad. Así que todo ocurre aquí adentro en forma cerrada con lo que respecta a la masa. Para esos casos vimos este balance de energía en que la energía total de este sistema está compuesta por la sumatoria de energía interna, la cinética, la potencial. Y por supuesto, como ya sabemos, la variación, si hay un proceso aquí adentro, hay un cambio, y la variación de la energía total debido a ese cambio es igual a la sumatoria de la variación de cada una de las energías. Y eso lo igualábamos al calor más el trabajo. La primera ley aplicada para este sistema cerrado. Bueno, entendimos que era la energía interna, aprendimos a calcular la cinética, aprendimos a calcular la potencial. Nosotros ya tenemos los conceptos de energía interna y de trabajo. Pero pasemos ahora a otra situación. La situación para la clase de hoy es lo que ocurre con la energía cuando el sistema es abierto. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos otra vez una unidad de proceso, pero no es cerrado. Entonces, entra materia, sale materia. Este es un ejemplo cualquiera, pero que yo elegí es una unidad en el que hay un eje con paletas que rota, se mueven las paletas, así que ahí obtenemos trabajo, y para que se muevan entra un fluido, puede ser agua, puede ser vapor, puede ser cualquier otro fluido, entra y sale. Así que entra y sale, sistema abierto. Ahí no usamos, si bien las consideraciones son las mismas, los principios termodinámicos son los mismos, las definiciones son las mismas, el balance de masa lo planteamos de otra, perdón, el balance de energía lo planteamos de esta forma. Y antes de dar este balance en sí, vamos a definir primero lo que tiene que ver con el trabajo de flujo, que yo aquí le llamé WFL por flujo. Ese trabajo de flujo es el trabajo necesario que yo tengo que hacer aquí a la entrada para introducir un elemento de volumen. O sea, para introducir esta materia tengo que hacer un trabajo. También hay un trabajo de flujo cuando ese material sale, así que hay trabajo aquí y aquí. Ese tipo de trabajo de entrada de la material a la unidad y de salida es el trabajo de flujo. Tenemos que aprender esa definición. Además, como yo les dije, este ejemplo que usé consta esta unidad de un eje que se mueve, un eje con paletas que rota, y al rotar el eje se mueven las paletas, así que ahí hay un trabajo, pero ese no es el trabajo de flujo. El trabajo de flujo, insisto, está definido aquí, es el que entra un volumen determinado de la materia, es ese trabajo, y el que está involucrado a la salida. El otro trabajo, el de rotar, se define como trabajo flecha o trabajo de eje. Fíjense aquí, definición de trabajo flecha o trabajo de eje, es el que se denomina WS. Ese es el trabajo que está involucrado en el movimiento, en la rotación de ese eje. Y además hay un trabajo neto, que es la suma de ambos, de los que yo acabo de definir. Para que rote, hay una transmisión de la energía del fluido que entra, se mueven las paletas y esa rotación se transforma en trabajo, que es el que hace rotar un eje. Ese trabajo flecha o de rotación es el que hace la licuadora cuando mueve las aspas, el de una rueda cuando mueve en torno de un eje, y ustedes pueden imaginar muchos ejemplos. Entonces, sepamos la definición de trabajo de flujo y trabajo de flecha o trabajo de eje. Hay más explicaciones, con más deducciones, en este link que les dejo de YouTube. Creo que está bastante bien explicado, les explica más en profundidad y les deduce matemáticamente algunas relaciones que son interesantes. Yo no sé. En este caso, que tenemos el volumen que entra, tenemos la velocidad de flujo volumétrico o el caudal volumétrico, y tenemos la presión a la que entra, y lo mismo para la salida. Para aquí es fácil calcular este trabajo, que sería el trabajo de flujo a la entrada, el WFL, y es fácil calcular el trabajo de flujo a la salida, FWL a la salida, porque directamente ese trabajo es multiplicar la presión por el volumen.
ustedes también ya han hecho P por B para calcular algún trabajo. Ya sabemos también que tiene unidades de energía, así que si hacemos este P por B, vamos a encontrar el valor de este trabajo de flujo. Deducción de cómo se vincula eso, porque aquí para entrar el trabajo, perdón, para entrar ese volumen, necesitamos ejercer una presión por una unidad de área. ¿Cómo se deduce que este P por B es el trabajo necesario? Lo tienen muy bien explicado aquí en este link, no me voy a detener. Pero creo que para ustedes es muy fácil de entender, es muy intuitivo que si hago P por B tengo un trabajo aquí y otro trabajo aquí. El detalle es que le vamos a llamar ese trabajo por definición W de flujo o trabajo de flujo. Es un nuevo concepto hablar de este tipo de trabajo, de flujo, el flecha, que es el del eje. Piensen que hasta ahora, como les dije en la clase anterior, nosotros hablábamos de trabajo de expansión de un gas o una reacción química que producía gas, hacía un trabajo sobre el sistema. Si consumía moles de gases, se comprimía y ganaba trabajo. Pero estábamos hablando de gases que se expandían y sabíamos cómo calcular ese P por B. Hacíamos nuestro delta NRT para una reacción química. Pero eso era para sistemas cerrados o para, como lo explicamos, en las isotermas que vimos para un gas ideal. Ahora aparece esto que es importante que lo sepamos. Ahora sabemos otros dos tipos de trabajo. El de flujo, que lo pueden calcular, y este de flecha o de eje, que tiene que ver con el trabajo que se hace cuando rota ese eje. Planteando estos balances de energía, para el caso de un sistema abierto, como el que vimos recién, o miren este ejemplo, esto también, entra y sale material. Entran 500 kilos por hora y salen 500 kilos por hora, porque aquí no hay reacción química, no hay acumulación, no hay entrada ni salida más que estas flechas que indican la entrada y la salida. Así que entran 500 kilos, salen 500 kilos por hora. Ahí tenemos el M punto, ¿no? El caudal másico o velocidad de flujo másico, como les dice el libro. Ahí tenemos las presiones a las que entra, la presión, la temperatura y la velocidad lineal. Esta es la lineal. Nos damos cuenta que es la velocidad lineal por las unidades, metros sobre segundo. Y a la salida también tenemos esos datos. Pero además, para esta unidad de proceso, que es una turbina, tenemos que escapa calor. Las turbinas y los motores disipan calor, sale este calor. Fíjense el signo negativo, porque lo está perdiendo, así que aquí usa la convención que nosotros los químicos siempre usamos. Negativo sale del sistema. Y también nos da el valor del trabajo del eje, de flecha, porque una turbina acá adentro tiene un eje que rota, que es el que hace el trabajo y el que me permite aprovechar ese trabajo, por ejemplo, para generar energía eléctrica. Entonces, entra materia, esta materia puede ser vapor de agua, y sale. Fíjense que entra a temperatura y presión y sale a otra temperatura y presión. Acá la temperatura no está dada, y entra a una velocidad lineal y sale a otra velocidad lineal. Y otra característica, miren esto, es que acá hay una caída, hay una diferencia de nivel entre la entrada y la salida. Entonces, de todo lo que sabemos nosotros, vamos a pensar en forma cualitativa qué tenemos. Bueno, obviamente acá hay algo que cambia, así que hay una energía, una variación de energía total, delta E. También hay un trabajo de flujo acá, porque está entrando, y hay un trabajo de flujo a la salida. Y como esto se mueve, también hay un trabajo flecha o trabajo de eje. Aquí nos dan el dato. También existe un calor que se disipa, acá lo tenemos el valor. Y nosotros sabemos que va a haber un delta E, ¿no es cierto? Que hay trabajo, que hay calor, ahí entendemos bastante. ¿Y hay energía cinética aquí? Claro que sí, porque esto está entrando, se está moviendo, esto está saliendo, así que hay una energía cinética. Nosotros la sabemos calcular, ya lo hicimos en la otra clase. Miren acá, nos dan la velocidad lineal, y acá también. Así que podemos calcular un medio de la masa por la velocidad al cuadrado aquí y aquí. Así que podemos calcular la energía cinética o la variación de la energía cinética. Energía cinética final menos inicial. Y también hay una energía potencial dando vuelta porque esto sale a una altura diferente a la que entró. No entra y sale por el mismo nivel. Así que acá nos dan el dato de Z, yo le llamé al principio, o la altura H,
Pero eso nos permite calcular la energía potencial, específicamente el delta P. Entonces conocemos delta KE, la variación de energía cinética, delta PE, la variación de energía potencial, nos dieron el dato de calor y nos dieron dato de trabajo. En este caso, no se calcula la variación de la energía interna, sino que lo que entra en juego es el valor de la entalpía. Nuevamente, si queremos ver más detalles de cómo se deduce, lo tienen en el libro o también lo pueden ver en este link que yo les puse y le voy a agregar algún otro. No quiero que lo sepan deducir, quiero que trabajen con esta relación. Insisto, balance de energía para sistemas abiertos. Esto es lo que uso. Entonces, con todos estos datos que están aquí, ustedes podrían calcular cuánto vale delta H. ¿Por qué? Como dije, este lo podemos calcular, este lo podemos calcular. Este es un dato y este es otro dato. Así que con esto podríamos calcular el cambio de energía de ese sistema visto desde el punto de vista de la entalpía. Vamos a tener un valor, cuantificar la entalpía. Bueno, veamos algún otro detalle. Como les digo, ustedes lo pueden resolver, pero quiero que prestemos atención al detalle de las unidades. Fíjense aquí dos tipos de unidades de energía, para el calor y para el trabajo. No usaron la misma, miren acá, kilocaloría por hora. Esto quiere decir que cada hora esta turbina va a disipar esta cantidad de calor por hora. Y el trabajo flecha está escrito aquí con unidades de kilowatt, que es de potencia. Sin embargo, nosotros lo vimos en la primera clase, en las primeras transparencias, que joule por segundo es vatio. Quiere decir que este kilovatio nosotros lo podemos trabajar, cambiar o entender como una unidad de energía por unidad de tiempo. Así que vuelvan a ver la relación entre unidades de potencia y de energía. El trabajo lo podríamos haber escrito como 70 kilojoule por segundo. Podríamos haberlo escrito así. Sin embargo, por tradición, para conocer la potencia que va a tener esta turbina, fíjense que yo digo la potencia de una turbina, no digo la energía. Bueno, lo expresamos así, porque esto va a ser lo que nosotros aprovechamos, ese trabajo, así que lo escribimos como potencia. Pero ustedes pueden hacer tranquilamente el pasaje a kilojoule, a kilocaloría por hora. Al revés, estas kilocalorías por hora, miren lo que hago, la paso a kilojoule, lo multiplico por 4,18 y en la hora la paso a segundo, entonces directamente ese kilojoule por segundo va a ser kilowatt, kW. Así que puedo ir de una a otra con facilidad. El calor tradicionalmente nosotros lo hablamos en calorías, se mide tradicionalmente en calorías, en este caso kilocaloría por hora porque es un proceso continuo, en flujo. Y el trabajo por tradición para las turbinas lo hablamos en potencia, la potencia de un motor. Tenemos un motor que hace girar una rueda. ¿Cuál es la potencia? Y si gira la rueda, la potencia va a estar asociada con el trabajo, que tiene unidades de energía, pero como les digo, ustedes pueden ver ahí el vínculo. Me interesa que entiendan este pasaje de unidades porque es conceptual, vincula potencia con energía, entiendo qué es lo que aprovecho de este equipo, el trabajo, entonces lo transformo en potencia. Bueno, y luego todo esto lo pueden usar para calcular una energía cinética. Lo vamos a hacer en el pizarrón, los que no están, los que están viendo la clase, lo pueden calcular y lo van a hacer fácilmente, sustituyendo cada uno de estos términos por los datos y hallando el delta H para este sistema. Fíjense que todo está expresado y podemos hacer los cálculos. Acá no hay ningún techito arriba, así que no son propiedades intensivas, no es específico, no es el calor específico ni el trabajo específico, y si acá hacemos el W flujo no va a ser el trabajo de flujo específico, pero si lo dividimos todo por la masa vamos a tener esas propiedades específicas, así que calculen delta H y también calculen delta H específico, lo van a poder hacer. Insisto, yo lo resuelvo en el pizarrón, traten de resolver los que están escuchando la clase y cualquier duda me lo preguntan, lo voy a dejar como ejercicio para hacer en la guía, cualquier duda ustedes me consultan.